No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Recuerdo cada detalle del día en que la perdimos, la forma en que el sol brillaba sin piedad, como si ignorara el vacío que dejaba su ausencia, su risa, su voz, sus historias inventadas antes de dormir. Todo se desvaneció en un silencio hueco que ni los adultos lograban llenar. Crecí con mi padre, que hizo todo lo posible por mantenerse fuerte, y con mi madrastra, que me trató con amabilidad, aunque nunca fue lo mismo. Durante años apenas podía hablar de mi madre. Ver fotos suyas me dolía físicamente, como si al mirarlas mi pecho se comprimiera. Me aferré a los pocos recuerdos que conservaba. Su cabello rojo intenso, sus gafas redondas siempre torcidas sobre la nariz y la manera en que me tomaba las manos para calmarme cuando tenía miedo. Avancemos unos años, hasta la secundaria. Tenía 13 o 14 años y participaba en una clínica de bandas escolares, una especie de encuentro musical regional que se realizaba en el auditorio de la preparatoria donde mi madre había estudiado de joven. El lugar tenía una energía extraña para mí, aunque no lo quise decir en voz alta. Sabía que ella había pasado horas y horas en esos mismos pasillos, probablemente soñando con el futuro que nunca llegó a vivir. Cada escuela interpretaba su propia pieza y luego, todos juntos, tocábamos una obra común. Mientras esperábamos nuestro turno para volver al escenario, estábamos sentados en pequeños grupos, bromeando, comiendo chicle y matando el tiempo. Fue entonces cuando la vi. Al fondo del auditorio, cerca de las puertas dobles, estaba una mujer. Tenía el mismo cabello rojo fuego de mi madre, el mismo corte ligeramente ondulado sobre los hombros. Llevaba gafas similares, redondas, y se parecía tanto a ella que por un instante todo mi cuerpo se congeló. No era una semejanza cualquiera, era idéntica. Mis amigos seguían hablando, pero yo ya no escuchaba nada. La mujer me miraba. Sonreía con una dulzura tan familiar que el corazón me latía en los oídos. La reconocí. No como se reconoce a alguien de vista, sino como se reconoce a alguien que ha vivido en tu alma. Cuando me giré para contarle a mis amigos, para decirles, esa mujer se parece a mi mamá, y volví a mirar, ya no estaba. Me levanté, caminé por el auditorio tratando de encontrarla, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Nadie más la había notado. Nadie sabía de quién hablaba. Intenté olvidar el episodio. Me convencí de que probablemente había sido mi mente, proyectando a mi madre en alguien con un parecido remoto, pero la sensación no me abandonó. Era más que un recuerdo. Era una certeza sin explicación. Pasaron los años. Me volqué por completo en la música y en los idiomas. El francés, en particular, se volvió una pasión inesperada. Mi madre siempre decía algunas palabras en francés cuando me arropaba, tonterías dulces que yo no entendía, pero que me hacían sonreír. Así que cuando me gradué de la preparatoria y recibí el premio al mérito en francés, fue como cerrar un ciclo. Caminé por el escenario, estreché la mano de mi jefa de departamento, una mujer cálida y maternal con la que había formado un lazo fuerte, y posamos para la foto oficial. Desde el escenario, mientras miraba a la multitud, vi a mi familia, mi padre, mi madrastra, mi tía, y entonces, 3 filas más atrás, la vi de nuevo. La misma mujer, mismo cabello rojo, misma sonrisa leve. Me observaba con atención, sin parpadear, como si supiera algo que yo no comprendía, y lo más inquietante, estaba completamente sola. Nadie a su alrededor parecía notarla. Cuando mis ojos la encontraron, me sonrió. Asintió suavemente con la cabeza y luego bajó la mirada. Cuando volví a mirar segundos después, ya no estaba. No le dije nada a nadie esa vez. Me guardé el momento como un secreto precioso, frágil. No quería que lo aplastaran con lógica o escepticismo. Pero desde entonces me he preguntado muchas veces qué fue lo que vi. ¿Era solo una coincidencia? ¿Una mujer parecida que apareció 2 veces en momentos clave de mi vida? ¿O era mi madre? ¿Una manifestación? ¿Un desgarro en la realidad que me permitió verla justo cuando más necesitaba sentir que no estaba sola? No tengo respuestas. Solo sé que cuando la vi en la graduación sentí una paz inesperada, como si ella me hubiese estado siguiendo en silencio todos estos años, apareciendo solo cuando más lo necesitaba, sin alterar el curso de las cosas, pero dejándome saber que estaba ahí. A veces me pregunto si volveré a verla, en una estación de tren, en una librería, en algún concierto, o tal vez en el rostro de mi futura hija. Aquel viaje fue una promesa cumplida. Después de un año particularmente duro,
con jornadas laborales interminables, mi divorcio aún fresco y los niños adaptándose a una nueva rutina compartida entre dos casas, decidí que necesitábamos algo que nos desconectara de todo. Solo ellos y yo. Por eso elegí ese hotel frente al mar, un sitio elegante pero acogedor, con una piscina infinita, acceso directo a la playa y habitaciones amplias con balcón. Quería regalarles algo memorable. El tercer día fue el más perfecto. Sol, risas, castillos de arena, helados derritiéndose entre los dedos. Mis hijos, Sofía y Julián, de 8 y 11 años, estaban felices. Habían dejado de preguntar por mamá, ¿por qué no estábamos todos juntos como antes? Por un momento parecíamos una familia entera de nuevo. Esa noche, después de cenar en el buffet del hotel, nos dirigimos al ascensor. Estaba lleno, pero logramos entrar. Recuerdo que estábamos todos de buen humor, riéndonos de una broma sin sentido que Sofía había contado. El ascensor subió lentamente, deteniéndose piso tras piso. En el séptimo se abrió la puerta, y de pronto todo cambió. El aire se volvió más denso, casi irrespirable. La luz que entraba desde el pasillo era amarillenta, tenue, como si saliera de lámparas antiguas. Los muros estaban cubiertos de papel tapiz desgastado con patrones florales, típicos de otra época, y el suelo estaba cubierto de una alfombra raída, polvorienta. Había un fuerte olor a madera húmeda, y algo más, algo que no supe identificar. El pasillo parecía abandonado, como si nadie hubiera pisado ese piso en décadas. Los demás pasajeros guardaron silencio. Algunos parecían confundidos, otros inquietos. Mis hijos se aferraron a mí de inmediato. Sofía preguntó en voz baja si estábamos en el lugar correcto. Justo cuando pensé en salir a mirar mejor, la puerta del ascensor se cerró de golpe y descendimos directamente al lobby. Fue tan repentino que parecía que nada hubiera pasado, pero lo había sentido, lo habíamos vivido. Cuando salimos, les pregunté a mis hijos si habían notado algo raro. Julián dijo que parecía un piso de película vieja. Sofía no dejó de mirar hacia atrás, hacia el ascensor, como si temiera que algo nos siguiera. Aunque traté de mantener la calma, algo en mí se removía. Necesitaba respuestas. Esa misma noche, cuando los niños ya dormían, bajé al lobby fingiendo que buscaba hielo. Me acerqué a la recepción y le pregunté a la joven que atendía si el séptimo piso estaba en remodelación o si habían decorado parte del hotel con temática antigua. Me miró, perpleja. ¿Decoración antigua? No, señor. Todos los pisos fueron renovados hace un par de años. Todo el hotel tiene el mismo diseño, moderno, minimalista. ¿Ha notado algo fuera de lugar? Le dije que no, sonriendo para salir del paso, pero sentí cómo se me erizaba la piel. Subí de nuevo, esta vez solo, al séptimo piso. Cuando se abrieron las puertas, me encontré con lo que ella había descrito, un pasillo perfectamente normal, iluminado por luces LED blancas, paredes claras, puertas numeradas y alfombra gris impecable. Lo recorrí entero, buscando alguna señal, alguna puerta secreta, un hueco en el papel tapiz que delatara lo que habíamos visto antes. No había nada. Volví al ascensor, bajé a mi habitación y me quedé despierto buena parte de la noche mirando el techo. A la mañana siguiente pregunté a otra recepcionista más veterana. Cuando mencioné el séptimo piso, su expresión cambió por una fracción de segundo. Fue algo sutil, como un parpadeo prolongado, un gesto de incomodidad, pero negó saber de qué hablaba. Me dio una sonrisa ensayada y desvió la conversación con amabilidad forzada. Desde entonces lo he pensado muchas veces. ¿Fue una ilusión? ¿Una coincidencia colectiva? ¿O entramos por un instante en una brecha temporal, una grieta en la realidad que nos mostró una versión antigua, olvidada y quizás no del todo deshabitada de ese mismo piso? A veces me pregunto si quienes vivieron allí, quienes alguna vez caminaron por ese pasillo, se quedaron atrapados en una especie de eco del tiempo. Mis hijos no han vuelto a hablar de eso, pero cada vez que entramos en un ascensor, Sofía me toma la mano. No dice nada, solo me la toma fuerte, como si temiera que en cualquier momento la puerta se abra a algo que ya no pertenece a este tiempo, ni a este mundo. Desde que era niña, siempre tuve sueños extraños. No eran pesadillas exactamente, pero había algo profundamente inquietante en ellos. Soñaba que estaba en un lugar que no reconocía, mirando desde algún rincón, como si fuera invisible. No era una escena de fantasía ni nada particularmente dramático, solo
estaba allí, observando a una versión mayor de mí misma. Recuerdo que tenía unos 12 años cuando los sueños comenzaron. En ellos me veía a mí misma, con el cabello recogido, un uniforme que no reconocía, parada sola en un lugar cerrado, de paredes grises, frente a unas máquinas grandes que zumbaban de forma casi hipnótica. No sabía qué hacía ahí, ni dónde estaba. Solo sentía esa extraña sensación de estar atrapada entre dos tiempos, como si yo, desde el cuerpo de niña, me asomara por una rendija a un momento que aún no había vivido. Lo comenté con mi madre algunas veces, pero con el tiempo lo fui dejando de lado. ¿Qué sentido tenía preocuparse por un sueño sin pies ni cabeza? A los 12, uno ya tiene suficientes cosas con las que lidiar como para darle importancia a esas imágenes borrosas del inconsciente. Pasaron los años. Terminé la escuela, trabajé en todo tipo de cosas para mantenerme, cafés, tiendas, incluso cuidando niños. Hasta que un verano conseguí un trabajo como personal de limpieza en un hogar de ancianos no muy lejos de casa. El trabajo no era glamoroso, pero pagaba lo justo y los horarios eran flexibles. Un día me pidieron que bajara al sótano para encargarme de una carga de ropa. No era algo habitual para mí, pero acepté sin pensarlo demasiado. Tomé el ascensor hasta el nivel más bajo, con el carrito de sábanas a medio doblar, y empujé la puerta doble que daba al cuarto de lavandería. Y entonces me detuve en seco. No fue una sensación vaga, fue un golpe de reconocimiento tan claro, tan violento, que tuve que sujetarme del marco de la puerta. Ya había estado allí antes, no en esta vida, no físicamente. Pero ese lugar, las paredes grises, el sonido grave de los enormes secadores alineados uno al lado del otro, el olor a detergente mezclado con humedad, todo era exactamente como en mis sueños de la infancia. Incluso la luz, tenue y amarillenta, como si estuviera atrapada en el tiempo, era la misma. Me quedé inmóvil durante largos segundos, sin poder moverme, y fue ahí cuando sentí algo más. La sensación de ser observada, no como cuando sientes que alguien está detrás de ti. Era más profundo, más extraño. Era como si mi yo de 12 años aún estuviera allí, en algún rincón invisible, observándome desde el pasado. Sentí la piel erizarse desde la nuca hasta los tobillos. No me atrevía a girar la cabeza por miedo a encontrarme a mí misma, a mi versión niña, flotando como una proyección perdida en el tiempo, con los ojos muy abiertos y una pregunta sin voz. ¿Qué hacía yo allí? ¿Por qué había soñado ese lugar antes de conocerlo? Me acerqué temblorosa a una de las lavadoras industriales. La toqué como quien necesita convencerse de que algo es real. Fría, metálica, idéntica a la de los sueños. La reconocía como se reconoce un recuerdo enterrado. Terminé la tarea lo más rápido que pude y subí sin decirle nada a nadie. Pero desde ese día, algo cambió en mí. No volví a tener el sueño, como si el encuentro entre mi yo de antes y mi yo de ahora hubiera cerrado un ciclo. Lo extraño es que, al cerrar los ojos por las noches, a veces no puedo evitar preguntarme si todo esto no fue una advertencia desde el futuro, o tal vez desde otra versión de mí misma en otra línea temporal. Si los sueños no eran solo producto del subconsciente, sino una especie de eco entre realidades, un deslizamiento de conciencia a través de una grieta diminuta en el tejido del tiempo. A veces, cuando paso por el pasillo que conduce al sótano, siento el impulso irracional de volver a entrar, de quedarme en silencio y escuchar, por si acaso hay alguien ahí, alguien como yo. Tenía unos 9 años cuando ocurrió algo que hasta el día de hoy me cuesta explicar. Mi familia vivía en un pequeño pueblo de calles tranquilas y aire tibio. Mis padres eran trabajadores, siempre atentos, pero no sobreprotectores. Me criaron con la idea de que podía ser independiente, de que aprender a moverme solo me haría más fuerte. Así que cuando me dieron permiso para visitar a mi abuela, quien vivía en otro pueblo a unos 30 minutos en autobús, sentí que era una especie de rito de iniciación. Ese día estaba especialmente emocionado. Llevaba mi mochila con algunos dulces, un libro de dinosaurios y una nota escrita por mi madre para la abuela. Me subí al autobús, saludé al conductor y tomé asiento junto a la ventana. Todo parecía normal. El vaivén del vehículo, el murmullo de los pasajeros, el paisaje que pasaba como una película. Y entonces, sin darme cuenta, me quedé dormido. No sabría decir cuánto tiempo pasó. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté al sentir que el autobús se detenía. Miré por la ventana y supe de inmediato que no era el lugar al que debía llegar.
No reconocía las casas ni la plaza, y la fuente de piedra que mi madre me había descrito tantas veces no estaba por ningún lado. Me bajé en la parada siguiente con una inquietud creciente. El autobús partió detrás de mí y quedé solo en una calle que parecía congelada en el tiempo. El pueblo era más pequeño que el mío, con construcciones antiguas, faroles oxidados y un silencio extraño, como si la vida hubiera hecho una pausa allí. Estaba desorientado, no había nadie a la vista. Caminé unos metros hasta ver, a lo lejos, una estructura de madera con un cartel apenas legible que decía refrescos y golosinas. Me acerqué. Era un pequeño kiosco viejo, como sacado de una fotografía en sepia, y allí estaba él, un anciano sentado en una silla baja, con una gorra de tela, camisa de lino blanca y una mirada increíblemente serena. Cuando me acerqué, no se sorprendió de verme. Fue como si ya supiera que yo iba a aparecer. ¿Te perdiste, hijo?, me preguntó con voz suave. Asentí y le conté lo que había pasado. Él sonrió, me ofreció una soda bien fría y un pequeño paquete de galletas. Me senté en un banquito junto a él y pasamos un rato hablando. Me hizo preguntas simples, mi nombre, cuántos años tenía, si me gustaban los libros. Yo le respondía, más tranquilo cada vez, como si su presencia borrara el miedo. En algún momento el cielo empezó a cambiar de color y sentí una punzada de urgencia. Me puse de pie y le dije que debía encontrar la manera de regresar. Como si lo hubiera estado esperando, señaló con la cabeza hacia la calle. Un autobús se acercaba por la colina y él me acompañó hasta la parada. Antes de subirme, le agradecí. Él me sonrió de nuevo y dijo algo que jamás olvidaré. A veces, cuando uno se pierde, la vida te pone frente a lo que realmente necesitas encontrar. Subí al autobús y mientras me alejaba, lo busqué por la ventana. Pero ya no estaba. El kiosco parecía más lejano, más borroso, como si se estuviera desvaneciendo. Al día siguiente, mis padres, intrigados por mi relato, decidieron llevarme en coche para agradecer al anciano. Yo iba emocionado, quería demostrarles que era real, que no lo había imaginado. Pero cuando llegamos al lugar, no había kiosco, solo quedaban restos de una estructura cubierta por maleza y abandono. Preguntamos a unos vecinos que pasaban cerca y uno de ellos nos miró con una mezcla de sorpresa y nostalgia. ¿Un kiosco? Eso estuvo aquí hace mucho tiempo. Lo tenía un señor llamado Ernesto, buen hombre. Murió hace más de 15 años. Desde entonces, eso ha estado cerrado. Mi madre frunció el ceño. Mi padre me miró como si no supiera qué pensar. Yo solo podía quedarme allí, con los pies clavados en la tierra y el corazón latiendo como un tambor. Sabía lo que había vivido. Lo recordaba con claridad. Sentía aún el sabor de la soda en la lengua, el sonido crujiente de las galletas, el calor del sol en el banquito de madera. Durante años intenté entender lo que sucedió ese día. ¿Fue un sueño? ¿Una ilusión? ¿O me crucé por unos minutos con una fisura en la realidad donde el tiempo no funcionaba como debía? Hoy, siendo adulto, tengo hijos propios. Y cuando me preguntan si creo en ángeles o en milagros, solo les sonrío y les digo, a veces uno se pierde para encontrarse, y a veces, cuando más lo necesitas, alguien o algo aparece, aunque no pertenezca del todo a este mundo. Tenía 6, quizás 7 años. Era una niña muy callada, de esas que observan más de lo que hablan. Pasaba horas jugando sola en el jardín, entre los árboles que mi abuelo había plantado muchos años antes de que yo naciera. Mi mundo era pequeño, pero estaba lleno de detalles. Las grietas del suelo, los insectos que vivían bajo las piedras, las nubes que se deshacían como algodón mojado. Y por supuesto, los gatos. Siempre tuvimos gatos en casa. Uno en particular, una gata tricolor que se movía con una gracia misteriosa, se había vuelto casi mi sombra. La llamábamos Mara. Un día, Mara comenzó a engordar y pronto entendimos que estaba embarazada. La cuidamos entre todos, preparamos una caja con mantas viejas en un rincón del garaje y esperábamos que cuando nacieran los gatitos los encontráramos acurrucados allí, seguros. Pero eso nunca ocurrió. Una mañana, Mara ya no tenía panza, caminaba ligera, relajada, y lamía su pelaje con esa serenidad felina que a mí siempre me pareció casi mágica. Pero los gatitos no estaban, no había ni rastro, ni en el garaje, ni en el jardín, ni en ninguno de los lugares posibles. Mi madre decía que seguramente había buscado un sitio más cómodo. Mi padre bromeaba diciendo que los había llevado a otro plano existencial.
Yo, en silencio, empecé a preocuparme. ¿Y si estaban en peligro? Recuerdo con claridad ese momento. Estaba sentada en el borde del porche, con las piernas colgando, mirando cómo Mara descansaba al sol. Y entonces me pasó algo muy raro. No usé palabras, no hablé en voz alta, pero pensé en ella. Pensé en sus ojos, en su cuerpo relajado, y sin darme cuenta, formulé la pregunta en mi mente: ¿dónde están tus gatitos? Fue como si la pregunta no hubiese salido de mí, sino que se hubiera proyectado hacia ella. Y entonces, como un rayo, la respuesta llegó. No en palabras, tampoco en imágenes del todo claras, pero lo supe. Lo supe con absoluta certeza. Supe que los gatitos estaban escondidos justo encima del porche, detrás de unas tablas de madera rotas que cubrían un hueco entre el techo y la pared, un lugar al que Mara podía acceder fácilmente saltando desde uno de los pilares de piedra. Sin pensarlo, me levanté, crucé el jardín, me subí al pilar, con algo de dificultad porque mis piernas eran cortas aún, y me apoyé en la pared. A través de una rendija entre las tablas, vi lo imposible. Allí estaban, los gatitos. 5 bolitas de pelaje enredadas unas con otras, moviéndose lentamente, respirando. Uno de ellos maulló con un sonido tan débil que si no hubiera estado tan cerca, no lo habría escuchado. Me quedé allí unos minutos, sin moverme, sin siquiera respirar con fuerza. Fue uno de esos instantes en que el mundo parece detenerse. No había viento, no se oían autos, ni voces, solo el sonido lejano de las hojas moviéndose y el ronroneo suave de Mara, que ahora me miraba con sus ojos brillantes desde el suelo, como si me dijera: ahora lo sabes. Lo conté, claro, a mi madre, a mi padre. Ellos estaban sorprendidos, pero lo atribuyeron a una coincidencia. Seguro viste a la gata ir por ahí y no te diste cuenta, dijo mi madre, pero yo sabía que no. Yo no lo había deducido, nadie me lo había dicho. No vi a Mara subir, no había rastro, ni pista. Solo hubo un momento en que pensé algo, y lo supe. Nunca me volvió a pasar algo así. Nunca más sentí una conexión así de pura, así de directa, con otro ser vivo, ni siquiera con personas. A veces, en mis días más introspectivos, me pregunto si aquello fue un accidente, un instante donde el velo que separa nuestras mentes se hizo más delgado. O sí, tal vez, durante unos segundos, toqué algo más profundo, algo que normalmente está escondido dentro del tejido mismo de la realidad. Hoy tengo casi 30 años. He leído sobre telepatía, sobre conexiones extrasensoriales, sobre fallas en la realidad que permiten que la mente acceda a información sin explicación lógica. Nada me convence del todo, y sin embargo, nada me quita el recuerdo de aquel día, ni la certeza de que lo que viví no fue imaginación ni un golpe de suerte. Y cuando alguna vez me siento perdida y no sé qué camino tomar, me detengo, cierro los ojos y pienso sin palabras: ¿dónde estoy ahora? Y espero, porque quién sabe, tal vez, solo tal vez, esa voz silenciosa vuelva a responder. Eran los años 90 y yo era aún una estudiante de enfermería. Recién comenzaba a comprender la intensidad y la fragilidad de la vida humana. Me habían asignado a la unidad de hematología-oncología de un hospital antiguo, de esos que crujían con cada paso y donde el tiempo parecía moverse más lento. Todo era aún con historias clínicas en papel, teléfonos con cable y ese aroma indefinible de desinfectante mezclado con algo más, algo que nunca logré identificar del todo. La unidad tenía una distribución en forma de H, una estación central y 2 pasillos largos que terminaban en escritorios más pequeños, donde solíamos sentarnos a hacer notas. Eran alrededor de las 10:30 de la noche, una hora tranquila, casi detenida en su propia calma tensa. Estábamos en la última ronda antes del cambio de turno, y el silencio del pasillo comenzaba a sentirse casi sobrenatural. Desde la estación central, mientras revisaba un expediente, algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Una figura, alta, delgada, vestida con una gabardina color caqui y un sombrero tipo fedora. Caminaba con paso firme, pero sin apuro, como si supiera exactamente a dónde iba. Lo vi entrar en la habitación 212. Fue tan claro como si lo hubiese tenido frente a mí. Fruncí el ceño. Las visitas habían terminado hacía horas y, hasta donde sabía, esa paciente no tenía familiares pendientes de visita. Pensé que quizá era algún paciente desorientado que intentaba irse del hospital. Cerré el expediente, me levanté
y caminé hasta la habitación con la sensación incómoda de que algo no estaba bien. La paciente era una anciana encantadora, de voz suave y sonrisa fácil. Había sido maestra de literatura en su juventud y le encantaba hablar de poesía mientras le tomaba los signos vitales. Cuando entré, ella estaba sentada, tranquila, con las manos cruzadas sobre la manta. ¿Todo bien, cariño?, me preguntó con su tono pausado. Sí, perdón, es que... dudé. ¿Entró alguien en su habitación hace un momento? Ella ladeó la cabeza, curiosa. ¿Por qué lo preguntas? Vi a un hombre entrar, alto, delgado, con una gabardina clara y un sombrero. Pensé que podría ser un visitante o un paciente confundido. Ella me miró por un momento. Luego, como si lo que acababa de decir le hubiese despertado una ternura antigua, sonrió. Oh, ese debe haber sido mi esposo. Él solía venir a verme cuando todos dormían. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en su forma de decirlo, tan natural, tan segura, me hizo sentir como si yo fuera la única que no entendía lo que estaba ocurriendo realmente. ¿Su esposo?, pregunté en voz baja. Murió hace 12 años, respondió como si me hablara del clima. Pero cuando me siento sola, él viene. Siempre usaba ese abrigo y nunca salía sin su sombrero. No supe qué decir. No había nadie más en el pasillo. No había sonido de pasos ni puertas. Salí de la habitación aún sin procesar lo que había visto. Volví a la estación central, revisé el registro de visitas. Nada. Busqué a mis compañeras. Nadie había visto a nadie. Revisamos las cámaras del pasillo más tarde, por curiosidad, pero durante ese momento no apareció ninguna figura. A la mañana siguiente, cuando volví al hospital para una nueva jornada, me dijeron que la señora de la 212 había fallecido pacíficamente en su sueño. Dicen que partió con una sonrisa serena en los labios, como si alguien la hubiese estado esperando al otro lado. Durante años intenté racionalizar lo que vi. Me dije que estaba cansada, que fue un juego de luces, que mi mente me engañó, pero esa figura, su paso firme, su abrigo largo, su sombrero y la certeza absoluta en la mirada de esa mujer, no se borrarán jamás de mi memoria. Hay cosas en los hospitales que no aprendemos en los libros, presencias que no se anotan en expedientes. Algunos las llaman fantasmas, otros almas que se resisten a irse, pero para mí, aquella noche entendí algo diferente. Que hay vínculos que la muerte no puede romper y que cuando el momento llega, algunos vienen a buscarte, con abrigo, sombrero y todo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.